Cuando un estudiante llega a un colegio con un arma blanca o con drogas, como sociedad ya llegamos tarde. No se detectó a tiempo, no hubo acompañamiento, no hubo prevención, no hubo apoyo psicosocial ni trabajo comunitario. Esa es la verdadera falla, Presidenta. No estar presentes antes de que la crisis estalle. Porque cuando un joven cae, Presidenta, en conductas violentas, el Estado no puede limitarse a apartarlo como si fuera un desecho social. La escuela no es una cárcel ni un tribunal, es un espacio de formación humana. Y cuando el sistema educacional fracasa en contener, en orientar y recuperar a un estudiante, el fracaso no solamente del alumno, es también un fracaso del Estado. Se descubre un brillo intelectual en la oposición que lo que no hicieron en 4 años descubrieron cómo se hace en 2 meses. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, quiero saludar nuevamente a las y los estudiantes de la región de Valparaíso, representantes de la CONFECH, de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, que están hoy día presentes. Señora Presidenta, y también, por supuesto, a la ministra. La violencia en las comunidades educativas es un problema real. Aquí se ha dicho, no sería serio negarlo. Hay profesores agobiados, profesoras, familias preocupadas, estudiantes con miedo y establecimientos que enfrentan situaciones complejas sin herramientas suficientes. Pero precisamente porque el problema es real, la respuesta de nosotros y nosotras, las y los legisladores, no puede ser improvisada ni mucho menos efectista. No puede convertir la legítima preocupación por la convivencia escolar en una política de sospecha y criminalización de niñas, niños y adolescentes. Cuando un estudiante llega a un colegio con un arma blanca o con drogas, como sociedad ya llegamos tarde. No se detectó a tiempo, no hubo acompañamiento, no hubo prevención, no hubo apoyo psicosocial ni trabajo comunitario. Esa es la verdadera falla, Presidenta. No estar presentes antes de que la crisis estalle. El caso de la inspectora de Calama que fue asesinada y el niño de 13 años apuñalado por otro de su misma edad son ejemplos dolorosos que nos duelen a todos y a todas por igual, no a algunos más que otros. Esto ocurre, Presidenta, claramente cuando el Estado abandona las comunidades educativas, cuando abandona a nuestros niños y niñas y dejan de estar primero en la fila. Y solo aparece después, con sanciones y castigos. Son hechos que demuestran la falta de políticas públicas para llegar a tiempo, no solo para castigar, sino que para evitar y proteger, y que la respuesta sea preventiva y no solo policial. Este proyecto no protege las condiciones de las escuelas, más bien vulnera a nuestros niños y niñas. Revisar mochilas o bolsillos no es prevención, es una forma de control. Instalar a la policía como presencia rutinaria en los establecimientos no es convivencia, es criminalización. Y lo más grave, Presidenta, se legisla sobre violencia escolar, convivencia, seguridad, salud mental e incluso con un informe financiero que tiene 0 peso. Es decir, estamos trabajando para prevenir supuestamente que esto se vuelva a repetir, sin embargo, no se inyecta ni un solo peso adicional a una iniciativa que supuestamente busca ser más efectiva. Por eso es que es efectista, Presidenta. Para fortalecer equipos de convivencia, de salud mental, de inclusión y de apoyo docente, sin recursos no se puede. El riesgo es evidente, se reemplaza la prevención solo por sanción, el acompañamiento por vigilancia y la política educativa por respuesta policial. Además, debemos considerar que la Ley 21.809 ya entró en vigencia. Sin embargo, hoy día se establecen medidas específicas en materia de seguridad escolar sin establecer una evaluación de cómo esta ley finalmente ha tenido efectos o los va a tener. Este nuevo proyecto, en vez de complementar con prevención y apoyo, insiste en un enfoque punitivo y de control sin financiamiento adicional, y lo quiero volver a repetir, porque es bueno que la gente lo sepa. Acá se hace una política pública sin financiamiento, sin herramientas adicionales para las escuelas, y mientras tanto, a los SLEP y a las distintas escuelas públicas del país se les rebaja el presupuesto, porque eso también está ocurriendo y hay que recordarlo, porque en el marco de la mega reforma no solo se ha rebajado el presupuesto en salud, sino que también en educación. Y no los separo porque uno se está haciendo por ley y lo otro se está haciendo por decreto. Por eso hemos ingresado una indicación que apunta justamente a reforzar la prevención, que los establecimientos educacionales y las instituciones de educación superior contemplen en sus reglamentos planes de gestión de convivencia, protocolos de detección temprana, diagnóstico socioeducativo, identificación de factores de riesgo y medidas de apoyo y acompañamiento. Todo ello con respeto a la proporcionalidad, no la discriminación, el debido proceso, la inclusión y la neurodiversidad
divergencia y la privacidad. Porque la verdadera protección no es abrir mochilas, sino abrir espacios de acompañamiento y cuidado. La escuela pública no necesita más miedo, necesita más Estado, más comunidad, más justicia, más prevención y más dignidad. Necesita que lleguemos antes, no después, porque proteger de verdad las comunidades educativas es cuidar a las víctimas sin producir nuevas vulneraciones, es distinguir entre delito, conflicto, crisis emocional y participación estudiantil, es garantizar derechos y no instalar sospecha. Es por esas razones, Presidenta, que he votado en contra, porque además castigar a estudiantes quitándoles la gratuidad solamente significa condenar a esas jóvenes, a esos jóvenes a no tener ninguna posibilidad en el futuro. Estamos diciendo que esos niños y niñas que cometen un error, que cometen una situación grave, que claramente no es justificable, y aquí lo terminar, ya. Y aquí lo hemos dicho con todas sus letras, Presidenta, pero quitarles la gratuidad, no permitir que esos jóvenes sigan estudiando, es condenarlos a la delincuencia. ¿Y sabe qué, Presidenta? Cuando un estudiante que tiene recursos y que sus padres le pueden pagar la educación superior comete un error grave en su educación escolar, probablemente es un estudiante que después va a poder seguir estudiando. ¿Por qué? Porque los bolsillos de sus padres se lo van a permitir. Pero un joven que le pase algo similar y no tenga recursos va a quedar condenado, Presidenta. Por eso es que rechazo este proyecto. Me parece que es un proyecto que no contribuye, sino que solo permite hablarle de manera facilista y efectista a la galería sin una solución concreta y real para un problema que debemos enfrentar con seriedad, con contenido y con la convicción real de terminar con la violencia en las escuelas y no seguirla incentivando. He dicho. Sí, muchas gracias, Presidenta. Fui parte de la discusión en la Comisión de Educación y quiero, al igual que lo han hecho mis colegas de la oposición, expresar en primer lugar, Presidenta, mis dudas, mis profundas dudas y críticas frente a este proyecto denominado Aulas Protegidas, porque quiero muy sinceramente decirlo, detrás de un nombre que parece positivo, detrás de un nombre de un proyecto que parece tranquilizador, desde mi punto de vista se esconde una iniciativa que puede terminar transformando a nuestras escuelas en espacios de castigos antes que de formación. Todos queremos aulas seguras, no hay duda de eso. Yo creo que todos los que estamos en esta sala queremos eso, pero también queremos que quienes integran los establecimientos educacionales, que son los profesores, los asistentes de la educación, los alumnos, las manipuladoras de alimentos, todos puedan convivir en paz. Obviamente que nadie puede justificar en este país la violencia escolar, pero la pregunta de fondo, Presidenta, es otro. ¿De verdad este proyecto aborda las causas del problema? ¿O simplemente, como lo decía la colega Danisa, busca expulsar el problema a unas cuantas cuadras del establecimiento educacional? Porque cuando un joven cae, Presidenta, en conductas violentas, el Estado no puede limitarse a apartarlo como si fuera un desecho social. La escuela no es una cárcel ni un tribunal, es un espacio de formación humana. Y cuando el sistema educacional fracasa en contener, en orientar y recuperar a un estudiante, el fracaso no solamente del alumno, es también un fracaso del Estado, de la política pública y de una sociedad que muchas veces abandona a sus jóvenes a la marginalidad, al narcotráfico, a la violencia intrafamiliar y a la desesperanza. Señor Presidente, dentro de la discusión y dentro de la iniciativa se ha dicho, ¿no es cierto?, que viene el tema de las revisiones, de las mochilas y todo eso. Pero ni los profesores ni los asistentes de la educación están preparados para aquello. Ya hay una sobrecarga de estrés tremendamente fuerte en esos cuerpos colegiados y de asistentes de la educación. Por lo tanto, creemos de que lo que el proyecto nos empuja y nos lleva, ¿no es cierto?, y nos conduce a esto de las revisiones es una forma totalmente equivocada de abordar el problema. Este proyecto corre el riesgo de transformar la expulsión en la solución más fácil. Todos sabemos que quienes terminan pagando el costo son los estudiantes más vulnerables, los jóvenes de barrios populares, aquellos que cargan historias de abandono, de pobreza, de exclusión. El joven, el estudiante que tiene dinero, que tiene las posibilidades de
formado en un hogar, ¿no es cierto?, con dinero, siempre va a tener otras oportunidades, siempre va a tener segundas puertas que tocar. Entonces, Presidenta, aquí debemos preguntarnos varias cosas. ¿Qué pasa con los colegios que no tienen los profesionales suficientes, psicólogos suficientes? ¿Qué pasa con los docentes que están, como decía, agotados, que están sobrecargados? ¿Qué pasa con los asistentes de la educación, que enfrentan situaciones complejas sin herramienta adecuada? Creer que la disciplina se construye solamente de la sanción creo que es una mirada profundamente equivocada. El Estado está llegando tarde y mal, pero no se resuelve esto solamente con medidas coercitivas. No confundamos firmeza con populismo penal escolar. ¿Chile necesita proteger a nuestros profesores? Sí. ¿Necesita cuidar la convivencia escolar? Por supuesto que sí. Pero no podemos legislar desde el miedo ni desde titulares fáciles. Porque expulsar a un joven sin ofrecerle reinserción, expulsarlo sin ofrecerle apoyo ni alternativas reales no elimina el problema. Simplemente lo traslada a la calle, donde muchas veces lo espera la delincuencia, la droga y el crimen organizado. Termino mis palabras, Presidenta, diciendo que yo voy a dar en contra del proyecto. Creo que la educación pública debe ser inclusiva, formadora y recuperadora, y debe tener la capacidad de sancionar cuando corresponda, pero también la obligación moral de no renunciar a ningún niño joven ni a ningún joven de nuestro país que tenga problemas de tipo conductual. Obviamente que rechazamos todo acto de violencia, repito, que no se confunda aquello, pero creo que el proyecto no va encaminado en la forma, en los mecanismos y en el fondo de lo que quisiéramos como país. He dicho, Presidenta. Se han dado varias paradojas en el debate hoy día en la tarde, o derechamente falacias. Se descubre un brillo intelectual en la oposición que lo que no hicieron en 4 años descubrieron cómo se hace en 2 meses. Han gobernado durante décadas y descubrieron que ahora cada colegio, cada aula tiene que tener un psicólogo. Ahora lo descubren. Esa es la primera paradoja. No diría que una falacia, pero sí una paradoja. Luego reemplazan la realidad con la imaginación mágica, territorios en vez que casas o barrios. Comunidades reemplazando a las personas. Las escuelas, lo repiten por cada palabra, cada 2 palabras es eso, o la comunidad o el territorio de las escuelas. Quiero decir, y quede en acta porque claramente no están escuchando, Presidenta, ¿hasta cuándo vamos a transformar la realidad en base al lenguaje? Los territorios están compuestos por barrios, por casas y por familias. Las escuelas las constituyen profesores y seres humanos con nombre y apellido. Las leyes no reemplazan la realidad. Y lo peor de todo es que se condena y se estigmatiza a los más pobres de Chile. ¿Quién les dijo que los pobres de Chile están condenados a ser delincuentes? ¿Cómo se ve que no los conocen? Un trabajador es más limpio que un dueño de una empresa probablemente, porque lo único que tiene como dignidad es poder bañarse todos los días. Y los que alguna vez fuimos pobres nos bañamos con agua helada cuando no había gas, porque no nos podían quitar esa dignidad. La enorme mayoría del pueblo chileno rechaza al delincuente. La mayor parte de los jóvenes no quiere delincuentes en sus colegios. Las niñas que son discriminadas por sobrepeso, por maltrato, ¿con quién creen que están? ¿Con los violentos? No, no están con los violentos. Y la típica solución de izquierda es echarle culpa a la superestructura. Y además que se necesita siempre más dinero. Y una pregunta, invitando a la oposición, ¿alguna vez van a ser responsables a alguien de algo? Porque cuando evaluamos estos temas, siempre es la sociedad, esta entelequia, que es responsable por los delitos o los errores de las personas. Y finalmente quien paga la cuenta, yo no sé cuántos senadores o senadoras tienen a su hijo en un colegio público. ¿Cuántos van a un consultorio a atenderse un día de urgencia en el invierno? Ninguno. Yo no lo hago. Sería bueno que nos pusiéramos en el lugar de quiénes son los destinatarios de esta legislación. Y como una señal de respeto hacia ellos, que le prestemos atención a lo que ha dicho la presidenta del Senado hace pocos minutos. Qué vergüenza que rasguen vestiduras cada vez que hablamos de estos temas si no son capaces de escuchar ni siquiera a la gente de su sector. Solamente la cuña a la salida, o en Twitter, o los aplausos a la galería. Pero cuando tenemos la oportunidad de avanzar colectivamente, cediendo todos para tener un mejor país, no somos capaces ni siquiera de escucharnos. 4 paradojas, la peor de todas. Ser pobre en Chile no significa ser delincuente. Ser pobre en Chile no tiene por qué condenarte a ir a un mal colegio. Porque
estoy de acuerdo con la senadora Cariola, por su intermedio, señora presidenta. Efectivamente, senadora, un niño rico siempre va a tener una segunda oportunidad. Y es un escándalo moral en Chile. Pero hay un escándalo aún mayor, senadora, que los políticos que podemos cambiar las cosas condenamos a los niños pobres a ir a malos colegios y colegios cada día más inseguros. He dicho, señora presidenta. Senadora Chicardini. Sí, presidenta, es que yo entiendo que el acuerdo era que solo se le permitía dar el uso de la palabra a los senadores los que hayan quedado pendientes. Yo entiendo el afán de figurar del senador Carter, pero él ya habló ayer. Entonces yo le pediría, presidenta, que sea rigurosa con los acuerdos. ¿Pero y qué tiene? No, sí, está bien. Sí, cada uno, a ver, quiero recordar lo siguiente porque recién la senadora Astudillo me vino a preguntar también. Por reglamento, todos los senadores en todos los proyectos tienen hasta 10 minutos para intervenir, salvo que en comité acordemos una cosa distinta, como por ejemplo limitar las intervenciones. Y en general, cada uno terminó hablando 5, 6, 7 minutos. Entonces, claro, en estricto rigor, al senador le quedaban algunos minutos, sí. Pero ayer, efectivamente, dijimos que le íbamos a dar la palabra en general, dado que ayer se votó en general y esa era la discusión, a los que habían quedado anotados en la lista. Pero mientras estábamos terminando de cerrar acá, habían 2 senadores que me habían pedido la palabra que no estaban en la lista ayer, que era el senador Fidel Espinosa, porque incluso ayer no estaba, y el senador Rodolfo Carter, que es el único que me la pidió y que en estricto rigor le quedaban minutos. Entonces, bueno, pudieron intervenir ambos y ahora ya nos vamos a abocar, digamos, a la votación en particular.